En este momento invitamos a la licenciada Leda María Zamora. Ella es embajadora de Costa Rica en el Ecuador, quien expondrá el tema Costa Rica comprometido con la equidad e igualdad de género, una década desarrollando oportunidades. Bienvenida. Muy buenos días, tengan todos y todas. Gracias a ONU Mujeres, a la Superintendencia de Control de Mercado y al Gobierno Local de Pichincha por promover y facilitar este encuentro tan importante en esta mañana. Un saludo especial para la embajadora de Venezuela que nos acompaña hoy, doña Carol Delgado. Es un gusto tenerla hoy acompañándonos en este evento. Con humildad quiero compartir con ustedes los logros que Costa Rica ha tenido en el tema de igualdad y equidad de género a través de la aplicación de una política que ya lleva casi 10 años de aplicación. Por eso hemos titulado esta ponencia como Costa Rica comprometida con la equidad de género, una década desarrollando oportunidades. Y quiero comenzar esta actividad compartiendo con ustedes una frase de nuestro señor presidente Luis Guillermo Solís Rivera, quien con orgullo debo reconocer que es un hombre con una enorme sensibilidad y compromiso con los temas de género y que le ha dado una inclusión importante a las mujeres en su gabinete y en general en las instituciones del Estado y a la juventud. Él dice que el empoderamiento de las mujeres se ha convertido en la piedra de toque de todo el esfuerzo internacional para devolverle a las mujeres capacidades de toda la extensión de sus extraordinarias potencialidades. Y es así como Costa Rica hoy lidera una ponencia para el empoderamiento económico de las mujeres como un elemento fundamental para la equidad, la igualdad y la inclusión de la mujer, sobre todo en la economía. ¿Por qué una década? Debo decir que las políticas de Estado de Costa Rica, si bien es cierto, los esfuerzos en materia de género no podríamos decir que nacen hace 10 años, sino que de alguna manera en esta última década se institucionalizan de una manera más clara y se genera una serie de leyes que vinieron a proteger y a facilitar el reconocimiento de las mujeres en el tema de derechos y su inclusión social. Entre ellas vamos a citar, por ejemplo, como leyes importantes dentro de ese marco normativo que tuvo un enorme desarrollo en la década de los 90, la Ley de Promoción Real de la Mujer. Esa fue una ley sumamente importante para el reconocimiento de derechos y la promoción de los derechos e incorporación de las mujeres en el trabajo, en la defensa de sus derechos, en la lucha contra la violencia. La ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, también fue otra ley muy importante que se promulgó en 1995. La ley contra la violencia doméstica es una norma muy importante, aunque todavía falta crear más herramientas para poder actuar en el marco de esa ley, pero lo importante es que ya tenemos la normativa. La ley de pensiones alimentarias, un gran avance para que las mujeres pudieran de manera más efectiva hacer valer los derechos en cuanto a las obligaciones de los padres de familia de velar por el sustento económico de los hijos. Y por el otro lado, la reforma al Código Electoral, que se dio en 1996, donde se establece un mínimo del 40% de cuotas de participación femenina. Estas normas definitivamente representaron un avance, pero una cosa es la norma y otra cosa es la implementación, como bien lo decía la doctora que me antecedió en el uso de la palabra, de cómo traducir esta norma en políticas y en prácticas que vengan a ser reales esas expectativas de derecho que están en ese marco normativo. Quisiera compartirles los principales objetivos que englobaba la política de equidad de género, que de alguna manera tienen una gran similitud con los retos que tienen la mayoría de los países en lo que tiene que ver con la materia de equidad e igualdad de género. Una era el cuidado como responsabilidad social. Probablemente sabemos que las funciones de cuidado han estado fundamentalmente recargadas y han sido un rol
históricamente, dentro del modelo de desarrollo patriarcal, una tarea de las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer realmente en sensibilizar a hombres y mujeres y a los núcleos familiares de que la función de cuidado no debe ser una responsabilidad única de las mujeres, en tanto les limita justamente para su incorporación al trabajo formal, para la incorporación en la educación y para ser sujetas de derechos en igualdad de condiciones a los hombres? Entonces, desde ese punto de vista, en mi país se han implementado políticas importantes, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, para que las empresas tengan la sensibilidad, por ejemplo, sobre todo las empresas grandes, poder ofrecer guarderías que permitan compatibilizar de la mejor manera posible la vida laboral con la vida familiar. Igual centros de cuidado para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad. El trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos. Creo que ese hay un componente fundamental para la emancipación de la mujer, para su incorporación exitosa en el mercado laboral y su desarrollo integral, es la autonomía económica. Decía mi mamá y mi abuelita, es que hija, antes el matrimonio se respetaba más. Yo le decía, pero ¿qué podría hacer una mujer con 7 u 8 niños cuando su primera necesidad, la alimentación, depende de su pareja? Y no puede haber matrimonio malo, no queda más que aguantar. Entonces, desde ese punto de vista, la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Y en ese sentido también la propia capacidad de generar ingresos y no depender económicamente de sus esposos, de sus parejas, donde normalmente vemos que las mujeres están sometidas a una violencia patrimonial importante. Incluso en las herencias, antes comentaban que las mujeres no tienen acceso a la tierra. Normalmente muchas herencias le dan la tierra a los varones y las mujeres, bueno, ya vendrá alguien, hija, que se casará contigo y asegurará tu sustento en el futuro. Entonces, ese tipo de prácticas poco a poco hay que ir erradicando. La educación y la salud de calidad a favor de la igualdad. Este también fue un tema fundamental que recoge nuestra política en el sentido de que el acceso a la educación empodera a las mujeres, les da sin duda alguna una mayor oportunidad de inserción en el mercado laboral formal y además de eso las hace menos vulnerables a la violación de sus derechos. Y en ese sentido creo que es importante, dentro de esa lupa que mencionaba la doctora que me antecedió, saber que las mujeres somos muy diversas y con diferentes necesidades y vulnerabilidades, y desde ese punto de vista ver con otra mirada las necesidades de la mujer rural, de la mujer con discapacidad, de la mujer que no tiene una educación formal, etc. Hay que, de alguna manera, las políticas tienen que poder determinar las diferentes necesidades y niveles de vulnerabilidad de los diferentes grupos de mujeres. La salud en favor de la igualdad. En componente de salud, básicamente hay un tema de salud reproductiva importantísimo de atender, que desde ese punto de vista hemos avanzado en normativa, pero todavía falta un poco, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de salud reproductiva. Hemos enfrentado algunos escollos, sobre todo con el tema de la píldora del día después, una normativa más progresista en términos de un tema tan sensible y delicado como lo es el aborto, y la educación sexual, fundamentalmente de niñas y adolescentes, para poder luchar con ese flagelo que todos estamos luchando, como es el embarazo en la adolescencia. El otro objetivo era la protección efectiva de los derechos de las mujeres frente a todas las formas de violencia. Y este es un tema bastante transversal, como casi todos los temas de género, en el sentido de que estamos hablando no solo de la violencia intrafamiliar, sino también la violencia y el acoso en los ambientes de trabajo. Y además, otras formas de violencia, a veces hasta invisibles, si se quiere, que a veces inclusive las mismas mujeres no sabemos que estamos siendo violentadas, porque nos hemos acostumbrado a algunas prácticas, algunos actos discriminatorios que ya los tomamos como normal y no nos damos por enteradas.
Y el otro tema fundamental, la participación política de las mujeres y un logro de una democracia paritaria. En ese sentido, el avance ha sido importante en Costa Rica, todavía nos falta, porque vuelvo a repetir el tema de que una cosa es tener la norma y otra cosa es poder hacer que esa norma tenga vigencia en la práctica, donde muchas veces las mismas mujeres nos ponemos cortapisas para decir es que yo no puedo, es que tengo este compromiso, que mi familia, mis hijos, mi esposo, etcétera. Entonces, ese 40% ha costado alcanzarlo. Yo fui diputada en el 2006-2010, esa asamblea legislativa fue una de las que más mujeres tuvo, en ese momento éramos que un 33% de legisladoras. Ese porcentaje a veces disminuye, a veces sube un poquito, porque mucho depende de la alternabilidad en el encabezamiento de las papeletas por provincia. Porque tuvo alguna práctica en un tiempo que las mujeres a la cola, ¿verdad? Entonces sí, ahí está el 40%, pero en puestos no elegibles. Hoy por hoy no solo estamos hablando de una papeleta paritaria, sino también con alternabilidad, tanto horizontal como vertical, lo cual es de esperar que en el mediano plazo más mujeres logren acceder a puestos en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos locales. Y un componente muy importante es el fortalecimiento institucional. El marco normativo es importante, pero resulta insuficiente si no se cuenta con un andamiaje institucional que permita hacer efectivas y más eficientes la aplicación de las políticas públicas y darle sostenibilidad, de tal forma de que haya una sintonización, por llamarle de alguna manera, entre todas aquellas organizaciones que tienen que ver con la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres. Desde ese punto de vista, igual se ha avanzado, por ejemplo, los gobiernos locales, la mayoría de las municipalidades tienen una oficina dedicada a asuntos de género, y así las instituciones del Estado grandes también tienen oficinas de promoción de igualdad y equidad de género, y poco a poco yo creo que esta es una agenda que dichosamente llegó para quedarse. No va a haber habrán mejores momentos o peores momentos dependiendo de las sensibilidades de las autoridades políticas de turno, pero creo que la agenda de la profundización de los derechos de las mujeres no vamos a parar hasta que logremos efectivamente esa anhelada igualdad en los derechos de las mujeres. Aquí tengo un problema y es el tamaño de esta filmina, por lo tanto la voy a ver aquí, que es más fácil, donde rápidamente vamos a definir los principales componentes de esas políticas y cuáles son sus ejes principales de acción. En cuanto a la autonomía económica, el empoderamiento físico, social y económico, el autoempleo, aunque bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque a veces promover el autoempleo también nos lleva a cierta informalización del trabajo de las mujeres y a que estén insertas en trabajos de menor calidad. La participación de las mujeres en el trabajo asalariado es un reto que tenemos la mayoría de los países latinoamericanos en cuanto a que es la mayor cantidad de mujeres la que se encuentra en el mercado informal. Entonces, la formalización de esos puestos de trabajo es importante, sobre todo por los temas de cobertura de seguridad social, de pensiones por vejez y por invalidez. La valorización del trabajo no remunerado. El trabajo doméstico lamentablemente ha estado invisibilizado. Más las mismas mujeres cuando son amas de casa, ¿y usted trabaja? No, yo no trabajo, estoy en la casa. Entonces hay un trabajo que nunca se termina, es el trabajo de la casa. No hay vacaciones, no hay feriado, es como 24/7, ¿verdad? Pero sin embargo que el trabajo de la casa no es trabajo, o sea, estamos ahí. Entonces las mismas mujeres, no, yo no trabajo, estoy en la casa. En cuanto a la participación política, quisiera profundizar un poquito de eso, porque de repente mi experiencia está un poco más centrada en la participación política, en mi condición de mujer. No soy experta en asuntos de género, ni mucho menos. Soy una mujer con sensibilidad y compromiso con el tema de los derechos de las mujeres, pero así que cualquier imprecisión me la perdona porque no soy experta en este tema.
La ciudadanía y participación política de las mujeres, creo que si hay un elemento importante de incorporar las políticas, las mujeres a la política, es justamente para ponernos esos anteojos y ver las cosas desde nosotras, desde las mujeres, de nuestras necesidades. No es lo mismo una política diseñada por hombres para las mujeres que una política diseñada por mujeres para las mujeres. Realmente esas sensibilidades, no digo que hay hombres que no las puedan tener, he conocido hombres sumamente comprometidos con esta agenda, pero esa visión desde las necesidades de nuestro sentir como mujeres es fundamental. Porque eso también nos lleva a reconocernos no como objetos, sino como sujetos de derecho. Saber de que no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo lo que nos pertenece en términos de el aporte, ya sea votando o que nos elijan como mujeres, que tenemos igual derecho de participar en la vida política de nuestros países. Las prácticas de control y dominación de violencia, ese reconocimiento de una política pública que reconoce que los patrones patriarcales que han prevalecido a través de los años se han encargado de reproducir un día sí y el otro también la subordinación de la mujer, la sumisión, la violencia. Creo que ya el que se reconozca y se incorpore en una política es un gran avance para justamente poder combatir esas costumbres. Garantizar el cumplimiento efectivo de tales derechos, prácticas individuales, comunales, sociales y culturales. Creo que vamos a poder avanzar muchísimo más en la profundización y materialización de los derechos de las mujeres si no lo hacemos solas, si lo hacemos en comunidad, si incorporamos en este trabajo también a los hombres. Una anécdota que les voy a contar rápidamente: siendo yo diputada, hice una gira por una de las islas de Costa Rica, que era una isla que tenía una particularidad de un alto nivel de organización, sobre todo de las mujeres. Entonces me contaban las mujeres de esa isla que ellas comenzaron a reunirse a escondidas, operaban en la clandestinidad, porque comenzaron, sobre todo por los temas de veda de pesca, a buscar otras formas de generar ingresos para sus familias. Entonces hicieron una cooperativa chiquitita de mujeres y comenzaron a reunirse en la clandestinidad. Pero allá un día, ante las constantes ausencias de una, el marido la increpó de que era que seguramente tenía un amante y no tuvo más que confesar su pecado, y era que se estaban reuniendo, organizándose para hacer un hotelito de turismo comunal rural. Y ahí lo tienen, ha sido un éxito. Después los hombres más bien querían participar en esas reuniones porque ellas tenían dinero cuando ellos no tenían en el tiempo de veda de la pesca artesanal. Entonces realmente son cosas que llaman la atención, como a veces estas iniciativas tienen que comenzar hasta en la clandestinidad para poder después realmente hacer valer esos derechos ante sus parejas que les inhibían de participar en este tipo de actividades. Mecanismos establecidos y delimitados de exigibilidad de derechos, mecanismos y prácticas de rendición de cuentas. Esto que tiene que ver sobre todo con la necesidad de la rendición de cuentas de los jerarcas y las jerarcas que tienen a cargo la aplicación de las políticas públicas, como el Instituto de la Mujer, el Ministerio de la Condición de la Mujer, y también de empresas. Porque es cierto lo que comentaban antes, hay algunas instituciones que agarran el tema de género porque hay que ponerlo, es un requisito. Sobre todo los sistemas de calidad tienen un componente, por ejemplo, de inclusión de género, pero para cumplir con la política de calidad se incluye el tema de género, pero no se han comprado y no tienen el compromiso, no asignan los recursos, entonces termina siendo efectivamente un maquillaje en términos de equidad, de igualdad de género, porque es lo políticamente correcto, pero no porque haya un compromiso de hacer valer esos derechos en la práctica. ¿Cuáles son los principales desafíos que, a pesar de que Costa Rica ha avanzado de manera significativa en este tema, reconocemos que tenemos como país, que incluso tienen una enorme similitud con algunos que aquí se han citado? La inclusión de las herramientas de tecnología y de comunicación. Hoy indudablemente no podemos negar de que el acceso a Internet, a tecnologías de comunicación, empodera a las mujeres
para poder, por un lado, hacer valer sus derechos y por el otro, generar redes de apoyo, generar capacidades empresariales de emprendimiento que sin la tecnología se hace más difícil. La relación entre el espacio privado y público en cuanto a la reproducción de las mujeres, el trabajo y la vida familiar. Y en ese sentido, si bien es cierto, tenemos que trabajar con las mujeres, también tenemos que trabajar con los hombres. ¿Cómo trabajar con los hombres para que cambien sus conceptos de esa nueva masculinidad que hoy les exige esta nueva realidad? Ya las mujeres del pasado ya no volverán a ser, ya no están ahí. Y entonces, bueno, ¿qué mecanismos tienen esos hombres de hoy para poder ofrecer a las mujeres una relación integral, plena, de respeto, de convivencia y de cooperación en sus relaciones familiares y de pareja, si no cambian los roles tradicionales de masculinidad? Y creo que de repente, por lo menos era una de las críticas que yo hacía cuando era diputada, las políticas de repente las centramos solo en las mujeres, pero si no trabajamos con los hombres, estamos profundizando el conflicto y no estamos realmente resolviendo la otra parte de ese acoplamiento que tiene que haber entre hombres y mujeres para entendernos mejor y bajar los niveles de conflicto y de violencia. Porque los hombres, si las mujeres tenemos que reeducarnos, también es cierto que los hombres tienen que reeducarse. Cómo comenzamos a concebir una relación de pareja siempre es como una disputa, una lucha de poder. Tenemos que pensarlas desde otras formas de ver esa relación de complementariedad de hombres y mujeres y no de guerra. Entonces, creo que también falta trabajar muchísimo más con los hombres. Y también el entendimiento de que eso no es un tema únicamente público. Aquí necesitamos el acompañamiento de las empresas para que también se generen espacios para que las mujeres puedan insertarse de mejor manera en el trabajo laboral y poder compatibilizar esas tareas tradicionales del cuidado de los hijos y de, fundamentalmente, atención de la casa, cómo se ve acompañada por su pareja, por sus familiares, para que tenga mayores oportunidades de desarrollo. El fortalecimiento de herramientas de emprendimiento positivo duradero. En este momento Costa Rica está teniendo una política muy de promoción, de acceso al crédito, por ejemplo, a las mujeres para que puedan tener emprendimientos y así logren su autonomía económica. La sensibilización del sector financiero. El sector financiero fundamentalmente ha estado en función de los hombres porque son los que tienen un bien para ponerlo en garantía de obtener un crédito. Cómo el sector financiero ve a las mujeres como con sus necesidades diferentes y les posibilita el acceso a los recursos económicos para sus necesidades de financiamiento. La generación de políticas públicas que adelanten los derechos de las mujeres de manera transversal. El tema, durante muchos años, el tema de los derechos de las mujeres era un asunto del INAMU. Es que no, ahí está el INAMU que se encarga. No, ¿cómo hacer que todo el andamiaje público institucional tenga esa sensibilidad hacia los derechos y las necesidades de las mujeres, hacia la protección de sus derechos y la promoción de su inclusión en el trabajo en igualdad de condiciones de los hombres, con los hombres? Bueno, líder y pionero para la equidad e igualdad de género, un poco contarles aquí qué puesto nosotros ocupamos como país, que si bien es cierto, no estamos en los primeros lugares, pero por ejemplo, el puesto número 32 de 144, según el índice global de la brecha de género, con base en la medición hecha en el 2016. Tenemos la presidencia del panel de alto nivel para el empoderamiento económico de las mujeres en la ONU. Hace poco el señor presidente de la República, don Guillermo Solís, presentó la ponencia para el empoderamiento económico de las mujeres en la ONU. Somos el segundo país de América Latina líder en políticas públicas y normativas de igualdad de género. Como ustedes pudieron observar, tenemos un amplio marco normativo que ha venido posibilitando avanzar en esta agenda. En cuanto al INAMU, datos del 8 de marzo del 2017, como mujeres, hemos invertido 4.177 millones de colones en más de 3.700 mujeres organizadas en cooperativas, asociaciones
para sus emprendimientos. Las mujeres han tenido una amplia participación en lo que denominamos la economía social y solidaria. Avanzamos Mujeres, que es otro programa que da apoyo técnico a 97,000 mujeres en materia de pymes, lideradas por mujeres. Promoción del sello de equidad de género en el sector privado empresarial. Esta es una linda iniciativa en la cual estamos convocando y promoviendo que la empresa privada se involucre en el tema de equidad de género y así puedan obtener este sello distintivo. La igualdad de género del INAM es un aparato institucional del Ministerio de la Condición de la Mujer que ha venido siendo apoyado por programas de UNICEF, ONU Mujeres, UNFRA, el PNUD, etcétera, más el robusto marco legal que tenemos que nos ha permitido venir avanzando de manera significativa, aunque no suficiente, en este tema. Costa Rica lidera, como les comentaba anteriormente, el esfuerzo para que los estados acojan recomendaciones para el empoderamiento económico de las mujeres. Actualmente lidera la presidencia del panel de alto nivel para el empoderamiento económico de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, donde se están presentando 24 recomendaciones y se identificaron 7 barreras estructurales y culturales, entre las cuales la principal y la más importante que se ha determinado es la importancia de la autonomía económica como principal herramienta de equidad. En ese sentido, Costa Rica está levantando esta bandera. Esperamos tener éxitos en el concierto de las naciones para que cada vez podamos avanzar de manera más efectiva en la promoción de los derechos de las mujeres, en el respeto a los derechos de las mujeres y que cada vez sean más las mujeres que puedan estar en el mercado formal, más las mujeres que tengan acceso a educación, más las mujeres que no sean violentadas y en ese sentido no debemos descansar hasta poder lograr los objetivos para que tengamos una sociedad más justa, más inclusiva, más feliz, porque no se puede ser feliz en medio de la violencia y desde luego que podamos en ese entorno de paz y de igualdad e inclusión también tener hijos más felices que serán mañana hombres y mujeres con mayores sensibilidades y mayor compromiso con la igualdad, con la equidad, con la paz. No sé cómo estoy de tiempo, ¿me dicen? 3 minutos. Bueno, no todos son buenas noticias. Yo creo que uno tiene que ser capaz de reconocer todavía lo que falta para poder focalizar esfuerzos en eso. Bueno, a pesar de esos avances que hemos obtenido en Costa Rica, 45% de las mujeres aún están en el trabajo informal. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. En los últimos 10 años se registra un total de 282 mujeres que han fallecido por violencia de género. Como ven, estos datos reflejan de que aún falta mucho por hacer y que no tenemos que cansarnos de luchar un día sí y el otro también para que estos números que no son estadísticas frías, aquí hay seres humanos detrás que han perdido la vida, hay sufrimiento, hay discriminación, hay violencia, podamos seguir combatiendo desde todos los frentes, desde cualquier espacio donde estemos, para que esto vaya disminuyendo y un día estas cifras ojalá sean solo cosas del pasado. Muchísimas gracias por su atención, estoy a la orden por cualquier duda que puedan plantear y muchas gracias por haberme permitido este espacio para compartir estos modestos pero significativos resultados que hemos logrado en mi querido país, Costa Rica. Muchas gracias.